Buenas noches con todos. Nosotros somos Mentalízate, mi persona Ariel Ruiz y también mi compañero Jorge Lara somos psicólogos dedicados a la promoción y divulgación de la salud mental. Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando la temática del bullying o cómo se desarrolla el bullying. Yo pienso que todos hemos escuchado, si no hemos sufrido, de esta temática que puede ser angustiante. En muchos casos hay a niños a los que les lleva luego a aparecer trastornos mentales a la larga o a lo posterior. ¿Cómo es? eh, bueno, como es usual en nuestros conversatorios, siempre tenemos invitados al respecto. El día de hoy tengo la grata, bueno, más que nada tengo el agrado de poderles presentar a la psicóloga Diana Ledesma. Ella es psicóloga y docente experta en diagnóstico e intervención psicoeducativa. Nos va a estar ayudando el día de hoy a abordar y explorar este tema. No sé, profe Dianita, si quiere presentar, por favor. Muchas Gracias, gracias. Arielito. Buenas noches con todos los que estamos conectados el día de hoy. Espero que sea un momento muy ameno para compartir sobre esta temática súper importante y que dentro de la última década creo que se ha incrementado muchísimo más dentro de nuestras aulas. Entonces considero que es un tema em, fundamental en nuestros niños y en nuestros adolescentes, considerando que son y están en una etapa muy vulnerable, ¿no? Entonces, estamos aquí para compartir en este espacio nuestro conocimiento, nuestras experiencias, tanto personales, porque creo que todos, como decía Ariel, em, fuimos en algún momento blancos de algún momento incómodo, pero estamos el día de hoy para dar pautas para reconocer y ayudar a los chicos que están atravesando pues por esta situación tan complicada. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias, profe. También otro aspecto importante que cabe mencionar es que estamos también con apoyo de Stoa Latam, de la comunidad de Stoa Latam, que es una comunidad bastante importante que siempre se está movilizando con temas. Después de nosotros hay otro taller también a cargo de Ale, entonces si podemos también esperamos conectarnos al mismo. Con todo, muchísimas gracias por el espacio, por haberse conectado a todos ustedes y vamos a dar comienzo. Jorge, por Listo. favor, para que te des la palabra. Listo, amigos. Igual buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Ya saben, nosotros somos Mentalízate con el apoyo del Martincito, de Anita también el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar de un tema que la verdad es un mal que aqueja acá al Ecuador y obviamente a toda Latinoamérica bastante más que en otros países, que es el bullying, un tema que, como dice Anita, sucede, antes ha sucedido, antes era más callado, antes era más apiñado, como decimos acá, y actualmente está un poco más definido, tenemos más aristas, tenemos más recursos para identificarlo, más armas para tratarlo. Entonces es el bullying, ¿no? Vamos con la definición. Se define como un comportamiento agresivo, repetitivo e intencional. Es importante hacer hincapié en que es repetitivo, de que no solamente sucede una vez, sino que para que sea bullying y para que sea diagnosticado como bullying tiene que ser algunas veces, ¿no? E intencional, no es que, uy, sin querer, no, intencional. Yo tengo la voluntad de hacer daño, tengo las ganas, tengo las intenciones, ¿no? Y que obviamente legitima y trata de dar desigualdad a una relación de poder que existe, que siempre es alguien intentando demostrar más poder o por llamar la atención hacia la otra persona. Por lo general se manifiesta de manera física, verbal, psicológica o a través del cyberbullying. Físico con agresiones físicas, golpes, patadas, no sé. Verbal con palabras soeces, denigrando a la persona, insultando. Psicológico igual, psicológico también puede ser haciendo ciertos actos físicos, no sé, molestándole, lanzándole papeles, lanzándole esferos, cosas así más o menos, ¿no? Físico, bueno, eso también entraría en lo que es físico. Y el que está actualmente ahora y ha crecido mucho, que lo que es el cyberbullying, sentirse o el acoso por redes sociales que te denigran, te te dicen una otra cosa, comentarios, te lleven los comentarios por haber dicho alguna cosa o por una foto tuya que no les gusta a alguien, es lo que se considera el cyberbullying, ¿no? Sigamos ahorita con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto.
La diapo, amigo. La siguiente, exacto. Ya. Entonces tenemos, en el bullying tenemos tres actores, ¿no? Primero, la víctima, los agresores y los observadores. Son tres actores que están definidos, ¿no? Pueden ser varios también, porque puede ser un agresor, puede ser varios agresores. En el caso de la víctima igual puede ser un agresor y puede ser varias víctimas. Y en el caso de los observadores, de igual manera, ellos pueden ser activos, pueden ser pasivos o pueden ser uno o varios. Ahora, hay que recalcar que para que exista el acto de bullying deben existir observadores porque la persona por lo general siempre intenta llamar la atención. Es un comportamiento que es muy común en los adolescentes, en los niños, para llamar la atención en sí, ¿no? Entonces, que existan los observadores, sean activos o sean pasivos, es un hecho importante para que exista y sea considerado como bullying, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Yo justo quiero acatar en este tema, regresando un poquito a la anterior diapositiva, que sí, existen los tipos de bullying físico, verbal, psicológico, también existe el ciberbullying y también el bullying social, que es cuando a una persona se le tiende a apartar del grupo de pares, ¿no es cierto? Esa es una de las manifestaciones. Eso como para que lo tengan en cuenta. Y dentro de los sectores del bullying también, bueno, me mencionaba justo nuestra compañera Diana, que ahora ya no se les llama víctimas, sino a las víctimas se les tiende a decir blancos. Se les dice blancos a las víctimas actualmente para no revictimizarles, ¿no es cierto? Usando esta palabra, valga la redundancia. Quisiera que justamente Dianita nos aporte un poquito explicándonos más sobre esta idea de que Perdón, ya no se les llama perdón. víctimas y ah, ahora blancos. ya, exacto, ya. Y después pasamos con el Martín, ya que está pidiendo la palabra. Dianita, después tú y luego el Martín. Gracias. Muchas Con mucho gracias. gusto, sí, pues bueno, como un pequeño preámbulo, quiero mencionarles que a raíz de 1996 es que la OMS reconoce a la violencia como un problema de salud pública y a raíz de eso es que se categorizan tres tipos de violencia, ¿sí? La violencia autoinfligida, que corresponden suicidas, autolesiones, la violencia interpersonal que ocurre en la pareja, en la familia, y la violencia a nivel de comunidad, ¿sí? En donde se encuentra, pues, incluida el tema de bullying. El bullying sí tiene las características que Jorgito mencionó, sí, para mencionar o para decir que es bullying es importante recordar las características fundamentales, ¿sí? Primero que es intencional, ¿sí? No es un accidente, no fue una broma, no fue un chiste, no, tiene una intención marcada sobre causar un daño a la otra persona. Hay una relación de desigualdad o desequilibrio de poder. Siempre vamos a ver que la persona bully, en este caso, o el que agrede o violenta, por lo general va a tener características no solo fisiológicas o cognitivas, sino eh, va a marcar mucho su territorio en cuanto al poder que puede ejercer sobre la otra persona. Es repetitivo y continua, sí, hay que poder identificar, y esto nos ocurre muchísimo en clase, ¿no? Que hay la dificultad de que no se puede identificar qué es un conflicto, que a nivel de la dinámica social todos tenemos conflictos, y cuando ya es repetitivo y con una misma persona, con una misma persona, con una misma persona, ya no es un conflicto. Esto ya está dentro del acoso escolar, ¿sí? Y la última característica que nosotros podríamos mencionar es que sucede entre pares, ¿no? Debe ser entre compañeros, entre niños tal vez del mismo ámbito, del mismo contexto escolar, ¿sí? Como tú lo mencionabas, para no revictimizar a los chicos que pasan por esta situación, porque ya por la misma experiencia son marcados como para llamarlos víctimas. Nosotros en la jorga psicológica escolar los denominamos blancos, ¿sí? Y a los agresores como bullies, los reconocemos, ¿sí? Entonces es importante manejar la terminología para evitar una revictimización y poder dar un apoyo que no se enfoque en el problema, sino en la solución. Eso nada más quería aportar.
Listo, Muchísimas Dianita, gracias, muy profe. gracias, Dianita. Pasamos con el Martín, por favor, Martín. Muchas gracias amigos por el espacio. En realidad tengo dos preguntas que me gustaría las vayamos desarrollando a lo largo del conversatorio. Y una es, ¿qué relación hay entre el acoso y el bullying? Si son distintos, van de la mano, ¿qué pasa ahí? Y también si es que en la literatura o ustedes consideran que debería haber alguna diferencia entre el bullying que ejerce, por ejemplo, una persona hacia otra y el bullying que lo ejerce un grupo de personas hacia un blanco determinado, si es que lo expresé bien, como nos decía Diana. Em, o sea, pienso yo, ¿no? Que está bueno, tenemos también un estereotipo de quién es el bully, ¿no? También lo hemos generado de esa manera, pero sí me gustaría saber qué diferenciación hay cuando la cosa es grupal, ¿no? Que debe tener otro tipo de complejidad también. Nada más eso, y bueno, cuando ustedes gusten, ahí lo vamos desarrollando y muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Martín. recordemos que si traducimos la palabra bullying en inglés es intimidación, ¿no? Entonces, el bullying es intimidar o acosar, ¿sí? El acoso es repetitivo, es intencional, entonces es más bien el término que utilizamos nosotros como bullying es un término gringo, podríamos así decirlo, pero nosotros en el ámbito escolar y legal lo vemos como una tipificación de violencia, ¿sí? Entre pares o acoso escolar en realidad. No sé si quieren aportar algo más, Ojito, Ariel. Sí, justamente. Bueno, justamente como dice Martín, el término bullying es un término en inglés que se refiere a lo que nosotros entendemos como acoso escolar. Entonces viene a ser como que el sinónimo de acoso en este sentido. Por otro lado, si volvemos a la definición, suele ser una persona o un grupo de personas, bueno, aquí no está en esta definición, pero suele ser el bullying, es una persona o un grupo de personas que acometen estos actos de abuso o de acoso que son mantenidos en el tiempo, ¿no? Que se mantienen con cierta frecuencia en el tiempo. Entonces, el bullying se lo puede decir a una persona o a varias de ellas, o a nivel grupal también. Entonces, como que se lo aborda de la misma manera o se lo trabaja de una manera similar, porque al final es, para yo no decir víctima, sobre la persona blanco, es sobre la que está cayendo esta acción de violencia y esta acción de agresión, sea una o varias personas. Entonces, obviamente, en este tipo de casos hay que trabajar en el blanco, en la persona blanco, pero también en los agresores, sea uno o sean varios. Y en muchos casos de ellos, lo que predispone o lo que nos da cuenta de eso puede ser también el ambiente familiar o entre otras cosas, cómo esta persona compensa situaciones que tal vez exporta de otros ambientes al ambiente escolar y ahí nace su violencia, su agresividad, no en todos los casos, ¿no? Pero en bastantes de ellos. Entonces eso, no sé si es que tal vez Jorge quiere acotar algo más. Bueno, una última acotación nomás, ¿no? Que por lo general, bueno, creo que es más cuestión de un modismo o cuestión de lo que de lo que se ha acuñado este término bullying se trata un poco más en los colegios, en la índole más educativa y acoso se diferencia más en un trabajo o con otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, como que está dicho bullying es el espacio en sí del colegio, ¿no? Y en cambio el acoso es un poco más fuerte, puede ser el espacio en sí, el espacio público, el espacio de trabajo, la casa, no sé, cualquier otro lugar. Sigamos, Dani Gabriel. Solo para finalizar un poquito la pregunta que nos decía, recordemos un poquito la dinámica social. Y también hay que considerar que un bully o agresor en este caso no es que tenga un grupo de amigos, ¿sí? Sino tiene seguidores. Por lo general se rodea de personas que comparten sus mismas características contextuales a nivel familiar, a nivel de educación en valores y sobre todo recordemos que quienes rodean a la persona que hace o marca este tipo de violencia
em, tiende a tener un cierto temor a ser víctima, ¿sí? O a convertirse en un blanco en este caso. Entonces, por eso es que nosotros podemos identificar que el bully de pronto no lo hace solo. Siempre, por lo general, sí se une a una o dos o un grupo de personas que lo alientan a sus actos, ¿no? Un poco violentos. Sin embargo, es importantísimo mencionar que no lo hacen de pronto por seguirle, ¿no? Por querer tener esta mala intención, sino más bien a veces, muchas veces lo hacen por temor de que si yo no estoy con esta persona que agrede, esta persona va a volcarse contra mí, ¿sí? Entonces es importante, lo marcan como una promesa de protección para su seguridad también, ¿no? Y es importante sumar este comentario porque para nosotros poder identificar el bullying o el acoso escolar dentro de un marco escolar o fuera de él, es importante marcar cómo es la dinámica del grupo. Por eso lo menciono. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces continuemos, ¿ya? Bueno, antes de eso les quería preguntar, no sé si es que tal vez ustedes, de los miembros de aquí que están conectados al conversatorio, se acuerdan o alguna vez han conocido a personas que han sufrido de este tipo de casos, ¿no? O sea, tal vez conocen de agresores, de blancos, ustedes lo fueron. No sé si nos quieren compartir un poco su experiencia desde de todo este fenómeno, ¿no? De todo esto del bullying, si es que quieren compartirnos un poco de su experiencia, por favor. Darwin, no sé si quieres comentar algo. No sé si me escuchen. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, bueno, en las escuelas, francamente sí lo sufrí un poco de bullying. Me hacía mucho bullying en la escuela. Perfecto, Darwin. ¿Tú desde dónde nos acompañas? ¿De dónde eres? Yo soy de Quito. Ah, perfecto. Bueno, entonces tú lo sufriste en la escuela y ¿qué hubieras querido o cómo, o cuéntame, esta situación te acompañó varios años, no sé. Lo que pasa es que como me hicieron cambio de escuela, de una particular, una fiscal, fue el, el- el cambio de estudio de la fiscal a de la particular a la fiscal es muy distinto. Entonces, sí sufrí bastante bullying porque habían chicos que, ¿cómo se dice? Me quitaban los esferos o me querían pegar. También me hacían barbaridades. Chuta, y esto te acompañó todo tu estado, toda tu etapa que estuviste en este otro colegio. Ahorita, bueno, desde que salí de la escuela al colegio, bueno, en el colegio pues, ya fui ya en el colegio ya no me dejaba hacer bullying de nadie, pero más se sufrí en la escuela. Ya te entiendo. Y en ese caso, lo que te sirvió más que nada fue tu propia actitud o qué crees que te sirvió para que te dejen de atacar de esta manera. Yo creo que fue mi cambio de actitud. Perfecto, perfecto. Y muchísimas gracias por compartirnos esto, Darwin. Igual, la idea es eso, o sea, que a veces uno no sabe qué hacer cuando está sufriendo bullying o cuando está frente a ese tipo de acoso, ¿no? Entonces, la idea es tener un poco de esos conceptos y si es que igual gustas aportarnos con tu experiencia, bienvenido sea. Más bien, muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a proseguir, ¿ya? Muchas gracias, Darwin. Listo. Ya, entonces, bueno, continuemos. Vamos con los datos globales. A ver, estos datos son sacados de la UNESCO del 2023. Entonces, lo que se dice o lo que tenemos aquí una referencia es que
aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes en el mundo han sufrido bullying. 1 de cada 3 estudiantes es bastante, ¿no es cierto? Por lo menos sería el 35% de la población escolar, entonces sí da bastante de qué hablar. Ahora, tenemos un fenómeno algo moderno, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es este del ciberbullying? Bueno, no es tan moderno. Lo hemos visto últimamente con el auge de las redes sociales y nos hemos dado cuenta que a raíz de la pandemia, que fue el tiempo en el que estuvimos nosotros recluidos y tuvimos más contacto social a través de estos medios, que se ha incrementado el ciberbullying. ¿No? ¿Cierto? Entonces el acoso y todo este tipo de problemas que están por redes sociales, hasta incluso a veces se ha dado estafas y este tipo de violencia sistemática que es entendida como el bullying, porque el ciberbullying también es un tipo de acoso sistemático que se da por redes sociales, ¿no? Ha aumentado. Para hablar un poquito de la región, en Chile y en España el aumento ha llegado a ser del 50% a raíz del 2020, tomando en cuenta estos 4 años que han pasado, 2020, 2021, 2023, 2024, ha aumentado en el 50% en relación a los años anteriores, o sea, del 2019 para atrás. Entonces, sí es un aumento alarmante por este nuevo tipo de modalidades de bullying, que a pesar de que todo, de que no exista, por ejemplo, un tipo de ataques físicos, siguen existiendo los otros ataques psicológicos, verbales, entre otros, que siguen causando una merma a la autoestima y también a la integridad de las personas que lo sufren, de los blancos, como lo hemos mencionado. Datos regionales. Bueno, aquí en Ecuador aumentó en un 70% el ciberacoso desde el 2020 al 2025. Es un incremento bastante alarmante, ¿no es cierto? Y en cuanto, bueno, entre el 50% y el 70% de los estudiantes de América Latina han estado involucrados en agresiones como testigos, como blancos o como agresores, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que va del 50 al 70%, es más de la mitad de la población escolar que tenemos aquí en nuestra América Latina. Estos son datos del UNICEF. Eh, Ahora, hablando más que nada de aquí de Ecuador nuevamente, vemos que según el INEC, que es el Instituto Nacional de Encuestas y Censos, el 35% de los estudiantes reportan haber sufrido algún tipo de acoso escolar para el 2022, durante este año. Es un número bastante alarmante. Y también las provincias aquí con mayores incidencias de bullying son Pichincha, Guayas y Manabí, 3 de las provincias más grandes de aquí, de nuestro país. Eh, También otra cuestión que es súper importante mencionar es que 1 de cada 10 alumnos son víctimas y 1 de cada 20 alumnos es agresor. Con estos datos que tenemos aquí del INEC, en datos más que nada locales, ¿no es cierto? 1 de cada 10 alumnos es víctima, es bastante, ¿no es cierto? Y 1 de cada 20 alumnos es un agresor. Para que tengan eso un poco y que tengan eso en cuenta, que a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo es la dinámica de nuestras familias y puede ser que tal vez nuestros hijos estén sufriendo, sean agresores o personas que conozcamos, nuestros primitos, primos, hermanos, etcétera. Entonces también es bueno tener ahí un poco de ojo sobre ellos y poder, más que nada, percatarse, ¿no? Poder tener esa referencia de las personas que son más próximas a nosotros y poder ser esa red de apoyo que también ellos necesitan. Eh, Como podemos ver, el bullying es un problema global y también local, ¿no es cierto? Necesita nuestra atención inmediata. Ahora, relacionado con estos datos, podemos ver que el impacto en la salud mental es significativo. La verdad es que personas que han padecido de bullying o de acoso tienden a generar a futuro alguna afección mental o algún tipo de trastorno. Por eso es que existe el mito y muchas personas dicen, es que eso siempre ha pasado, siempre se han molestado en las escuelas. Hoy día las personas son demasiado delicadas, demasiado frágiles. Si a mí me molestaban y yo crecí bien y todo eso, y tendemos a normalizar ese tipo de cuestiones. Lo que estamos en verdad normalizando es un tipo de violencia que a la final se cristaliza o lo podemos ver en los trastornos que sufren las personas. Después, a posterior, en el desarrollo de los niños, vamos a ver qué hacen mella en la gente. Entonces, a veces lo no dicho, lo no trabajado, lo que se hace de menos, lo que se estigmatiza, justamente se transforma en algo que es un problema a largo plazo. Esto justamente, como le había mencionado, las víctimas de bullying tienen un mayor riesgo a generar trastornos. Más que nada el tipo, por ejemplo, de depresión
mayor, ¿no es cierto? O sea, puede ser que justamente por este tipo de acoso, de la violencia que sienten, tengan a tener justamente esa sensación de tristeza, ¿no? De desasosiego, y esta sensación se vaya perpetuando en las personas, en los blancos, y de esa manera también empiezan a tener desinterés en sus actividades, ya nada les llena, ya no quieren hacer cosas, no quieren ir a la escuela. Entonces, esto puede llegar incluso a cristalizarse en ideaciones suicidas o en ideas suicidas. Y también el trastorno de ansiedad generalizada, como ya vimos, eventos traumáticos, eventos de este tipo, estar preocupados y no querer ir a clases porque te preocupas que esto va a ser así, te anticipas al futuro y piensas que siempre te van a agredir, ya no quieres asistir. Entonces, entre otras cosas, también el trastorno de estrés postraumático, que varias personas se han visto que han sufrido de bullying tienden a tener estos fenómenos que se manifiestan en el TEP como los flashbacks, los recuerdos de esa situación traumática, las pesadillas, ese tipo de sueños recurrentes que se les da y también una hipervigilancia constante, no estar en ese estado ansioso, como que siempre en vigilancia, siempre, yo que sé, amenazados, siempre en ese estado de amenaza constante, siempre estar en alerta. Entonces, eso también puede ser algo que se gatilla a partir de este bullying, ¿no? La ideación suicida, como ya les mencioné antes, y conductas autolesivas, y también un trastorno de ansiedad social, o sea, evitar justamente estos tipos de situaciones sociales porque te da miedo justamente exponerte que en estas situaciones te vuelvan a victimizar, ¿no es cierto? Entonces, no, pues te empiezas a aislar y también se puede ver ciertas dificultades en la interacción social de estas personas, como por ese lado para comentarles. No sé si es que ustedes tal vez han notado algún otro tipo de impactos o creen que hay otro tipo de consecuencias que se pueda generar en las personas que sufren bullying. No sé si alguien quiere tal vez comentarnos, por favor. Bueno, como tú decías, estas serían como las secuelas de todo el proceso postraumático que los alumnos o los chicos suelen desembocar después o durante todo este proceso de agresión constante, ¿no? Sin embargo, sí es importantísimo irnos a las pautas que nos podrán dar alertas a nosotros como papás de que algo está sucediendo. Y estas alertas por lo general empiezan con el aspecto de salud física, ¿sí? Es importantísimo que nosotros como papis podamos identificar si existe algún cambio en sus hábitos de sueño, si se le dificulta descansar, si se levanta con pesadillas recurrentes, si tiene algún tipo de cambio en su alimentación, si ya no quiere comer, si siente rechazo por algún tipo de alimento. Por lo general, los niños que están atravesando esta situación desarrollan también problemas digestivos constantes, ¿sí? Dolores de pancita frecuentes que no tienen un motivo, una explicación aparente, dolores de cabeza, fatiga y agotamiento, entre otros que nosotros podríamos tener como alerta de que algo puede estar ocurriendo, ¿sí? Consecuencias a nivel psicológico, como ya Ariel lo mencionó, inestabilidad nerviosa, sentimientos de insatisfacción, baja autoestima, miedo, aislamiento, soledad, inseguridad, abandono, desconfianza de sí mismo y sobre todo el aislamiento no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito familiar. Muchas veces los chicos ya no quieren compartir las actividades que antes disfrutaban realizar en familia, ¿sí? El impacto en las relaciones familiares y sociales también es importante monitorear. Se vuelve un poco menos comunicativo, más reservado, mucho más introvertido y estaría pidiendo a gritos que su red de apoyo pueda pues darle esta estabilidad que necesita. En la vida escolar también tenemos ciertas alertas como la desmotivación, no quieren asistir al aula, a clases, un desinterés y falta de atención en clases total, bajo rendimiento académico, muchas veces la deserción escolar, ¿sí? Y el rechazo a su institución educativa.
En las conductas extremas que nosotros ya vamos identificando, serían agresiones hacia sí mismo o hacia otros, que digamos un niño que era muy pasivo y de pronto empieza a tener cambios y tiene estos comportamientos agresivos en contra de otros de sus compañeros, cuando antes era muy pasivo en realidad y tenía una convivencia muy armónica, suelen tener mayor irritabilidad y a una forma de afrontamiento, ellos pueden reaccionar pues de una forma agresiva con otros niños o alumnos de su contexto que no son el agresor, ¿sí? Y culpabilización, obviamente ellos se sienten poco merecedores de respeto y piensan que ellos son el problema, ¿sí? Entonces son importantísimos mantener estos símbolos, estos alertas como padres, como educadores también, porque muchas veces en el sistema educativo es muy poco probable que a nosotros como docentes se nos puedan pasar ciertas situaciones, por eso hay que estar alerta y trabajar en equipo, ¿no? Mantener comunicación constante cuando nosotros como padres de familia veamos que hay algún cambio significativo en nuestros hijos y como docentes pues también comunicar, porque en el aula también podemos identificar que Juanito Pérez antes era muy activo y muy colaborador y de la noche a la mañana pasó a ser un niño muy introvertido, poco colaborador, un poco agresivo. Entonces, son cosas que tenemos que monitorear, ¿sí? Y recordar que nuestro rol como educadores va más allá de impartir un contenido, sino creo yo que es generar un vínculo con el alumno para poder dejar marcada una huellita positiva. Más en estos alumnos que pueden tener esta dificultad, podemos ser los superhéroes de estos chicos o estos niños que están atravesando por estas dificultades. Muchísimas gracias, profe. Tal vez, no sé si es que alguien quiere hablar un poco sobre este tema, quiere darnos alguna impresión, alguna experiencia por el momento. Bueno, pues entonces continuemos y vamos a hacerles más preguntas adelante. A ver, vamos, amigo Jorge. Listo. Pasamos con los signos de alarma del bullying, ¿no? Entonces, bueno, como ya nos había hablado un poco ya la profe Diana, aquí tenemos el cambios de comportamiento del niño. Por ejemplo, que un niño cambie abruptamente su comportamiento tranquilo, apaciguado, que pase a ser más nervioso, que en sí ya no obedezca las normas, que empiece a llegar tarde o que tenga tics nerviosos, podrían ser indicadores de bullying, ¿no? Tenemos dificultad para dormir, pesadillas, obviamente esto influye en las funciones normales, en el horario normal de los niños, debe tener un sueño adecuado, si no lo está haciendo es posible que este puede ser uno de los indicadores sobre el bullying, ¿no? Otro, bajo rendimiento académico, como ya nos decía igualmente Dianita, está muy relacionado a los casos de bullying, tanto del bullying como de la, del blanco, mejor dicho, que bajan por lo general su rendimiento, tiende a decrecer y a mantenerse eso en el tiempo, ¿no? También tenemos lesiones físicas inexplicables. Puede llegar un niño a la casa con un golpe, con un aruñazo, con una patada y no la sabe decir, no quiere decirle al papá, a la mamá, no es sincero. Entonces, esta es otra señal de que claramente hay un caso de bullying, ¿no? Aislamiento social, igual no desea conversar con nadie, no se siente triste. Y por último tenemos alteraciones en el apetito, igual. No desea comer, se altera el sueño, se altera su apetito y esas son principalmente los signos de alarma del bullying, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que falta un hito, espérame un rato. Perdón, cambios emocionales, discúlpeme, no le podía leer. Bueno, igual los cambios emocionales vendrían a ser más en los adolescentes, ¿no? Obviamente, como ya están con las hormonas activadas, puede pasar durante un día como una montaña rusa de emociones, puede pasar bien el día, pasar tranquilo, en paz, relacionable, sociable,
cuando sucede un episodio de estos, por lo general la autoestima baja, se vuelve más introvertido, agresivo y así puede pasar durante el día o tener cambios bruscos, muy abruptos de su genio por esta situación. Tal vez alguien desea acotar, ¿hay alguna pregunta acá para este tema, para esta diapositiva? Nada más es importante también mencionar que hay una diferencia en cómo los niños hacen bullying a cómo las niñas hacen bullying. Por lo general, nosotros podemos identificar ciertos rasgos de agresión entre los niño y niño porque hay de pronto golpes o insultos fuertes. Pero, ¿qué pasa con las niñas? Las niñas tienen una modalidad distinta de hacer bullying, ¿sí? Obviamente, propio de nuestro género, utilizamos un poquito más el verbo, así que sí hay que tener mucho cuidado porque es una forma muy pasiva de hacer bullying entre niñas y niñas. Por lo general empiezan afectando el aspecto físico, se meten mucho con el tema de la autoestima, de la percepción física de las niñas y también desembocan temas como de chismes, ¿no? De cuentos, de chismes entre ellas, afectando mucho la parte de la seguridad de las niñas. Entonces, es importante también mantener un diálogo constante con nuestros hijos para identificar qué va sucediendo, conocer quién es la Martina, quién es el Jorgito, quién es el Juanito, porque a los guaguas no solo se les manda a las 7 de la mañana y allá la profesora verá, o no solo se va a la reunión una sola vez, no, papis, o gente involucrada. Es importantísimo darse el tiempo y el espacio de conocer cada uno de los detalles que están alrededor de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Es importantísimo también conocer de qué dinámica van llevando tanto niños como niñas, ¿sí? Porque las cosas de pronto pueden ser un poquito diferentes, pero no dejan de ser violencia o no deja de ser agresión porque solo es un chisme o solo es un comentario, ¿no? Entonces sí creo que hay que tomar en cuenta también esto como un signo de alarma, que es que se empezó el chisme por aquí. ¿Y qué pasó? Es que dijo tal cosa sobre tal persona, entonces hay que saber identificar también estas pautas. Listo, Anita, muchas gracias. Agregando un poquito de lo que tú estabas diciendo, también estos signos de alarma van como que en escalada, ¿no? Entonces es un efecto bola de nieve. Primero pueden decir solamente chismes, como que cositas, cositas, me dicen ahí, después que le lanzan papelitos, luego que le ponen el pie, que le molestan, que le quitan la colación, no sé, que le esconden los esferos, que le quitan los esferos, luego posteriormente puede escalar a agresiones físicas, a insultos más directos, sea verbalmente, sea físicamente, y así, así no, tanto es, eso creo que igual, de igual manera es en hombres como en mujeres, pero más o menos tiene una índole de escalada y que siempre va para arriba, ¿no? Siempre, si no se controla, si no se denuncia o si no se toma una actitud por parte de la persona blanco, tiende a hacerse cada vez más fuerte. Ahora paso con Martín, que me pidió la palabra. Por favor, Martín, te escucho. Muchas gracias, Jorge. Yo quisiera preguntarles qué piensan ustedes o si han notado de esta cierta complicidad que suele haber con el bullying en ciertos contextos, ¿no? ¿Cómo abordar esto cuando hay complicidad, tal vez? No digo que pase siempre, ¿no? Pero de profesores o de personas que en la escala de poder o de jerarquía estén en medio, ¿no? De la persona que acosa, que hace el bullying y la persona blanco. Entonces, el tema de la complicidad podría ser complejo también, ¿no? Porque podríamos también hablar del cuando alguien se queda callado, ¿no? O al contrario, cuando alguien alienta ese acoso, esa agresión. ¿Qué pasa con esta persona que es el cómplice, ¿no? Y bueno, Diana sí lo mencionó, que cuando se da en grupos, ¿no? Ese grupo tiene cierta estructura, están juntos, ¿no? Por cierta índole. Y quisiera preguntarles esto, ¿cómo lo ven ustedes? El tema de la complicidad que puede acompañar al bullying.
Bueno, Martín, antes de que mencionen algo antes, yo sí quería comentar eso, que obviamente quien calla también es cómplice, ¿no? Entonces, en muchos casos hay personas que por miedo, o niños que por miedo a que les pase a ellos lo mismo, no dicen nada, son cómplices. Y en otros casos los profesores también tienden a socapar, profesores tal vez con complejo materno o paterno demasiado exacerbado, o sea, esa tendencia de que los niños arreglan sus cosas, de que los niños son buenos, de que yo puedo, hablando, ya hablé con ellos y acordamos en que no iba a pasar nada, pero a la final las cosas se manifiestan con acciones. Entonces, que no hay un cambio, si es que el educador no hace nada, es parte ahí también del padre de buscar otros recursos. Uno de los recursos es, por ejemplo, denunciarle con el profesor. Si es que no se puede arreglar algo entre los pares o con el profesor, se va a otras instancias que vendría a ser el director, los mismos deces del colegio. Si es que no pasa ahí, se pueden hacer denuncias al Ministerio de Educación, aunque suelen ser demasiado demoradas. Otra cuestión es también intervenir en ese sentido, o sea, se puede ya hasta llegar a tomar acciones legales para evitar de esta manera, como tú dijiste, que se vuelva algo de complicidad y que se tapiñe la situación, o sea, de que no se haga nada, porque existen ciertos cómplices que ayudan a que esto pase, o sea, que el bullying o el acoso se siga dando, se siga perpetuando y no se trabaje sobre eso. Entonces, yo pienso que si es que ya se han agotado todas las instancias, ir a instancias de tipo legal son válidas. Ahora, bueno, en este caso, vi que también Dianita quería comentar algo, quisiera escucharle, por favor. Bueno, Martín, te puedo decir desde mi experiencia que la complicidad a veces viene desde nuestro propio hogar. Hay papis que se rehúsan a aceptar que su hijo es un bully, porque se han normalizado muchas conductas que no son normales. Entonces, al tú darle la retroalimentación de lo que está sucediendo y el papi te dice, pero es que solo estaba jugando o solo le quiso decir de broma, desde ahí ya empezamos a marcar un alcahueteo, lo digo yo, de forma coloquial, y como papás no debería ser así. No por señalar o apuntalar a nuestros hijos, porque también es una alerta para saber que nosotros algo tenemos que modificar como papás, porque hay que recordar que nuestros niños y nuestros adolescentes son el reflejo de nosotros como papás, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hijo bully, obviamente tengo que hacer un insight en mi dinámica familiar y ver en qué punto estoy yo errando porque está proyectando conductas que tal vez las está aprendiendo desde mi propio rol como papá o como mamá. Entonces, primero te puedo decir que viene desde papás que normalizan conductas que no son normales ni aceptables. Segundo, sí, nosotros podemos trabajar con un DS que te puede seguir la ruta y protocolo, que también es importante que la conozcamos, pero muchas veces la denuncia no le corresponde al DS, ¿sí? Entonces, el trabajo del psicólogo queda en informar a la autoridad. Y muchas autoridades, por no meterse en conflictos legales, dejan ahí el proceso, ¿sí? Entonces ahí es en donde ocurre una negligencia. Además, te puedo decir que la experiencia con las entidades vinculadas como el Consejo de Protección de Derechos o el tema de la judicatura donde nosotros hacemos la denuncia, no es el más ágil, ¿sí? Ni tampoco es que dé una protección ágil y efectiva a los blancos. Primero, se demora un montoncísimo. Segundo, investigan de una forma para mí muy inadecuada, muy inadecuada. Cuando hablamos de niños, hablamos de adolescentes que necesitan acciones prontas, ágiles, porque, oye, hablamos de una vida y estamos marcando hora tras hora, minuto tras minuto a ese niño o a ese adolescente al no actuar ágilmente. Entonces, en mi opinión, las rutas y protocolos que nos ofrece el Ministerio de Educación y el sistema
legal son obsoletas. Deberíamos tratar en lo posible de identificar con mayor apoyo, con mayor personal de psicólogos y de expertos en el tema, identificar primero cuál es el contexto de ambas partes, qué es lo que sucedió. Entonces, todo este proceso toma tiempo cuando en realidad debería ser muy ágil, muy ágil. Y ahí también puedo decir que hay de cierta forma, eh, alcahueterismo, ¿no? En todo este proceso de agresión. Entonces, muchas veces los papis, porque optan por cambiarle al niño de institución, que es lo más rápido posible, la alternativa y la solución más ágil. Entonces, tampoco es que es la opción más viable. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfocando en fortalecer habilidades sociales que son importantísimas tratar de desarrollar en nuestros hijos. No es que antes no hayamos sido una generación menos delicadita, no, es que el contexto en el que vivíamos nos permitía ser más resilientes con mayores valores humanos, ¿sí? Con mayor empatía, con mayor tolerancia, con mayor respeto, con mayor responsabilidad. Entonces, también hay que trabajar por los chicos que son blancos, no diciéndoles el pobrecito es que fue víctima de bullying, no, sino dándoles las herramientas y el empoderamiento necesario, porque de aquí a 10 años van a salir a un mundo en donde no se van a encontrar con un bullying, sino con muchos bullies. Y si no supieron desarrollar las herramientas necesarias, créeme que tampoco lo va a lograr, ¿sí? Entonces creo yo que esta parte de ser, en cierta forma, quienes observan y no dicen nada, ¿sí? Sí es importantísimo también, pues, mencionar que no solo son los chicos que de pronto están observando y se callan, sino también los papás que no aceptan, que necesitan ayuda, los papás que no trabajan por sus hijos y para sus hijos, y en un sistema obsoleto. Eso quería mencionar. Wow, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. A ver, entonces continuemos. Dale, amigo Jorge. Listo, chicos. Listo, continuamos, chicos. Nos vamos con los signos de alarma y comportamientos en línea que tienen que ver con el cyberbullying, ¿no? Entonces, como dicen, que en caso de cyberbullying, actualmente estamos en muchas plataformas, estamos abiertos y somos vulnerables, sea en la red social que estemos, en el perfil que estemos. Entonces, lo que se debe hacer, obviamente, lo primero, eliminar las cuentas, bloquear las cuentas, este, denunciar, porque también recuerden que cuando recibimos un mensaje obsceno, un mensaje malintencionado, que nos haga sentir mal, también tenemos la opción de denunciar la cuenta, bloquear, y obviamente eso genera una orden y un reclamo en la red social que estamos haciendo, que por si acaso, por lo general, cuando se hacen a partir de 3 4 5 denuncias, dependiendo de la red social procede a bloquear la cuenta, sea por primero un día, luego 3 días y posteriormente por un mes, ¿no? Entonces, son las acciones primeras que podemos hacer. Otra cosa que tenemos son los cambios en el uso del teléfono y en redes sociales. En esto nos tenemos que tener en cuenta en que no utilizar mucho, sea el teléfono, sea plataformas como redes sociales, o si no, computadora en sí, tablets, porque obviamente vamos a estar expuestos, mientras más tiempo estemos en línea, más tiempo estemos en la red social, somos más vulnerables hacia personas o hacia bots que nos puedan enviar cosas, ¿no? Que no sean de nuestro grado. Y por último, ansiedad al recibir mensajes o notificaciones. Lo que genera el cyberbullying en la persona o en el individuo, en el adolescente, es que cuando uno reciba una notificación se sienta mal, no quiera abrirla, o quiera por otro lado ya alejarse, y que se rechacen sí a lo que son las redes sociales, ¿no? Ahora, creería que
estos comportamientos por lo general son más repetitivos y se dan más tanto en los adolescentes como que en personas mayores, ¿no? Entonces, estos comportamientos a cuidar, que dicen comportamientos en línea, hay que ser claros y cuidarlos más, tanto en niños y adolescentes que tienen más acceso a las redes sociales y que son más vulnerables a contenido y a ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sí, justamente como mencionaba Jorge, básicamente, o sea, si es que nosotros nos percatamos de que alguien deja de está bien acostumbrado a usar el teléfono y deja de usar el teléfono repentinamente o elimina todas sus redes o siente miedo y temor al recibir los mensajes, puede que esté sufriendo cyberbullying, ¿no? Habrá muchas otras cosas y al aumentar ahorita, actualmente, al aumentar ¿cómo decirlo?, el espacio donde las personas tienden a relacionarse, aumenta también el riesgo para justamente los blancos, ¿no es cierto? Entonces, parte, como mencionó la profe, de ser responsables, de ser padres responsables, es también conversar con sus hijos y conocer qué hacen, qué ven en redes sociales, qué frecuentan. Yo conozco y yo no soy padre, lamentablemente, pero conozco de otros compañeros que están o tienen el comportamiento usual o, por decirlo, la buena práctica de ver qué es lo que miran sus padres, sus hijos, de entender qué es lo que miran. El otro día les vi que estaban viendo algo de Skibidi Toilets y me explicaba mi compañero qué era esto que veían los hijos, entre otras cosas, y estar un poco al tanto, saber y percatarse que es un cambio en él, que no lo es, de la actitud normal de la persona, ¿no? Entonces, todo eso es también el conocimiento, hasta para identificar si es que justamente nuestros hijos son perpetuadores del acoso, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues ahorita a continuación vamos a ir con Dianita, nos va a aportar un poco más sobre el marco legal que se maneja aquí en cuanto al tema del acoso. Sí, solo para acotar un pequeño punto, ¿no? Es importantísimo reconocer que nosotros somos muchas veces papis y mamis, y hablo más en el rol materno, ¿no? Que se nos hace muy fácil darle por un momento el celular a nuestros hijos o darles un aparato electrónico a nuestros hijos para que dejen de molestar un ratito y nos den un respiro. Es válido, porque somos humanos y trabajamos, toleramos muchas cosas del día a día, entonces está bien hacerlo, pero hay que ser responsables a la vez, ¿sí? Actualmente, así como se han desarrollado desarrollado muchas herramientas, ¿sí? De control parental que nos permiten conocer y recibir alertas de qué es lo que están viendo nuestros hijos y qué es lo que reciben. De la misma forma, recordemos que quienes mandan en casa somos los papás, ¿sí? Porque actualmente muchos chicos son quienes ponen las reglas y no es así. Si yo te doy un celular conscientemente, confiando en que lo vas a poder ocupar, yo debo manejar, o las sugerencias que manejemos un contrato para su uso. Vas a poder manejar redes sociales, tal red social, tal red social, tal red social. No permitamos que tengan acceso completo a las redes sociales. Por favor, nosotros somos los adultos responsables, ¿sí? Es importantísimo controlar eso. Además, sí, es también fundamental considerar, como ustedes decían, ver con qué frecuencia lo usa ahora y con qué frecuencia lo usaba antes y ver estos cambios que pueden existir. Recordemos que incluso en nuestra propia familia nos hacemos stickers, nos hacemos bromas, y es una situación que podemos tolerar como adultos, pero ellos no. No hay necesidad de que le regale el iPhone 16 a un guagua de 15, de 14 años. No, regálele su tiempo, regálele su espacio, regálele un viaje con usted, así sea a baños, pero no le regale un celular, porque es una de las peores armas que actualmente tenemos para nuestros adolescentes y nuestros pequeños, ¿sí? Como les decía, también es importantísimo que nosotros tengamos conocimiento del marco legal. ¿Por qué? Porque si desconocemos la ruta y protocolo que podemos nosotros tomar como asistencia, considerando que el bullying ocurre dentro del espacio escolar, es importante que nosotros podamos conocer primero que esto está tipificado dentro del COIP y está considerado como un delito.
Yo suelo decirles a mis alumnos que no porque son menores de edad se salvan de la ley, sí, tiene una reprenda dentro de la ley, sí, así que es importantísimo considerarlo y repetir. No sé si podemos cambiar. ¿Cuáles son las sanciones? Sí, la sanción es de 1 a 3 años cuando el acoso es hacia adultos, por ejemplo, en las universidades, y de 3 a 5 años cuando el acoso es en contra de menores, ¿sí? Cuando existe acoso académico, cuando se demuestra toda conducta negativa, intencional, sistémica de agresión, ridiculización, difamación, amenaza, incitación a la violencia y hostigamiento. Entonces, ¿qué es cuáles son un poquito como lo que nos dice dentro de la ley? ¿Qué ocurra dentro de la institución entre pares? Sí, personas con poder que ejercen poder sobre el blanco en este caso. Fuera de la institución, muchos papis vienen a decir es que estaban jugando en tal reunión de compañeros y eso no es bullying, eso es mentira, ¿sí? Si están entre pares en un paseo, si están entre pares en alguna actividad que los papis hayan organizado y ocurre esto, también se puede denunciar, se puede presentar la queja o la particularidad de que esto ocurrió. Sí, recordemos que es entre pares, entre compañeros. Sí, y recordemos que pueden ser de forma física, psicológica, verbal, material o cibernética. ¿Cómo se da la ruta y protocolo? Nosotros los manejamos con un ruta y protocolo que nos da el Ministerio de Educación. Está tipificado como acoso escolar o violencia entre pares. La denuncia la debe presentar, pues, sea un docente, puede ser un compañero del aula, puede ser un padre de familia, no existe ninguna persona en particular, ¿sí? Puede ser desde el mismo compañerito, desde la docente, desde un docente que no es el profe del niño o del blanco, o puede ser cualquier miembro de la comunidad educativa, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por el Departamento de Consejería Estudiantil, quien se encarga de realizar el protocolo, de recolectar la notificación de alerta, de investigar qué es lo que está sucediendo, realizar un proceso de observación, solicitar la autorización para que el niño reciba, ambas partes reciban pues el seguimiento, ¿sí? Adecuado y culminar con una derivación, ¿sí? Recordemos que el DC no puede dar terapia, ¿sí? Si no llega hasta la derivación a las instancias pertinentes. Podemos derivar al Ministerio de Salud con un psicólogo o también a una instancia externa, un psicólogo privado, por ejemplo. El reporte interno, que es importantísimo, esto lo presentamos por parte del DS con el informe, como lo mencionábamos, después de hacer una investigación adecuada, lo presentamos a las instancias o autoridades de la institución y la denuncia la pone en este caso, la autoridad, ¿sí? La denuncia la pone pues en la fiscalía y en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de cada una de las provincias. Ahí termina un poco como que el proceso. Posteriormente a eso, el DS realiza un seguimiento, un plan de reparación de tejidos, un plan de restauración para ambas partes, ¿sí? Lo recomendable es que pues el bully y el blanco sean separados del aula de forma urgente e inmediata y se vaya trabajando de forma restaurativa. Y recordemos que una de las características que dejen esto en el aula en general es que sí hay un cierto temor dentro del ambiente escolar y un clima de inseguridad, ¿no? Entonces, por eso es que más bien es mejor separarlos para que se sientan salvaguardados. Entonces, es importantísimo fortalecer también la educación en valores
y trabajar en mantener una convivencia armónica. Listo, aquí hay otros delitos relacionados como el hostigamiento, violencia mediática y falsificación de información, acoso laboral, extorsión sexual, que más o menos ya van hacia otros temas un poquito más adultos, ¿no? Tenemos una pregunta de nuestro amigo Santiago. Santiago nos dice, ¿todo caso debe ser derivado para atención psicológica? ¿Qué opinas tú, Dianita? Sin duda alguna. No dejemos que eso se quede solo en una denuncia. Recordemos que la huella que marca ser un blanco de acoso escolar no es una sola visita que pasó, no, son recurrentes situaciones las que vivió la persona blanco, entonces te va dejando una secuela y mucho más cuando ocurre en estas etapas de desarrollo en donde somos muy delicados y nosotros nos estamos formando. Entonces es importantísimo acudir de manera urgente e impostergable a recibir apoyo psicológico. Listo, Mm, muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorge, continuamos contigo. Bueno, entonces ahora vamos, como ya vimos, principalmente lo que era el bullying, lo definimos, vimos los actores, vimos los signos de alarma, los tipos de bullying, por qué se da, las consecuencias en la salud mental. Ahora vamos a, bueno, para ya intentar ir terminando esto, para ir cerrando un poquito, vamos con las estrategias de prevención del bullying, ¿no? Entonces, para empezar, primero crear entornos seguros. Esto creo que se traslada principalmente a lo que es al aula, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho lo que es el docente en sí, en que su aula esté bien distribuida, que los niños estén perdón, bien ubicados, que, que no existan factores que les atraigan, que hasta que exista luz, que exista cerca agua, entonces que, que esté bien sentado, que tenga todos los materiales, que tenga sus cuadernos, entonces que esté con el uniforme completo, son factores que influyen para la comunidad para crear un bullying, ¿no? Después debemos fomentar una cultura de respeto y empatía. De igual manera, esto tiene que ver mucho con los valores personales de cada niño, obviamente de cada familia, y de igual manera los valores que el colegio inculca en cada una de las aulas y que cada uno de los profesores tiene en el momento de expresar su clase y dar su cátedra, ¿no? Educar sobre el bullying, como decía la profe, hablar sobre esto, no quedarse callados, siempre que se tenga una pequeña señal, tratar de pararla y para evitar esto, trabajar hablando, hablando qué es el bullying y que obviamente si se tiene algún signo de alarma, decirlo para tener una detención temprana de ello, ¿no? Establecer protección para reportar y actuar. Tenemos promover la participación estudiantil en actividades anti-bullying, de igual que está relacionado con lo que les comentaba más o menos. Tenemos igual programas educativos, políticas escolares claras y capacitación del personal educativo. Bueno, esto tiene que ver mucho ya con lo que es el colegio, con lo que son los DESES, con el trabajo que realiza cada uno de los psicólogos, cada uno de los profesores con sus cursos con el material también que eso tiene también, ¿no? Esto también entraría bastante con lo que tiene que ver el Ministerio de Educación, ¿no? Y obviamente las directrices que da el Ministerio de Educación a cada uno de los planteles, sean particulares, sean fiscales, fiscomisionales. Entonces aquí esto es un ámbito que conlleva desde el ministerio, al colegio, a la casa, al alumno, al profe, a todos los que están inmiscuidos en el ámbito educativo, ¿no? Tal vez alguien desea acotar algo, ¿hay alguna pregunta acerca de estas estrategias? Bueno, yo sí deseo acotar un particular. Yo creo que como docentes es a veces complicado el control y manejo del aula, pero es importante autoeducarnos de cómo nosotros podemos ir identificando.
Y más allá de solo pegar un grito y pedir que nuestros alumnos atiendan y hagan silencio y copien lo que está en la pizarra, tenemos que ser más humanos desde la parte educativa. Y lo digo como que fomentar una cultura de respeto y empatía parte desde el docente, ¿sí? Porque es el adulto al que vamos a ver cómo se comporta con nuestros compañeros y con nosotros mismos. Entonces, la cultura de respeto y empatía debe partir desde los adultos, desde los papás, desde los docentes. Es importante también como papás escuchar con respeto, no minimizar, sí, no minimizar. Es que solo te ha pegado, pero un poquito nomás fue, o solo te han cogido la regla, o es que solo te ha dicho de broma, yo ya hablé con la mamá, ha sido solo una broma. No. Si su hijo le está diciendo algo, es por algo, sí, entonces tómelo con el mayor respeto del mundo, indague un poco más, inmiscúyese un poco más y no haga, no niegue lo que está escuchando, ¿sí? Es importantísimo. Garantizar la confidencialidad de que, ok, tú me estás diciendo esto, te creo, sé que lo dices por algo, comprendo tu sentido. Educar en valores y desarrollar inteligencia emocional no solo en nuestros hijos, sino también en nuestros padres o en nuestros docentes es importante también. Recordar que es fundamental trabajar en el desarrollo de habilidades sociales. Pedir ayuda es una habilidad social. Comunicarse de forma respetuosa y asertiva es una habilidad social. Ser empático es una habilidad social. Poder involucrarme en un grupo es una habilidad social. Entonces, es importantísimo que nosotros también como comunidad educativa conozcamos cuáles son las habilidades sociales y cómo poder desarrollarlas para generar una cultura de respeto y empatía en toda la comunidad educativa. Eso quería aportar. Listo, Anita, Muchísimas muchas gracias. gracias por tu aporte. Seguimos, por favor. Te toca a ti, amigo. Prevención del bullying. A ver, bueno, dentro de la prevención del bullying también vemos el rol que tienen los padres y también, bueno, también cómo se puede identificar esto o cómo poderle prevenir desde las herramientas digitales. Ahora, como bien lo mencionó Dianita, no solo es una tarea esto de la prevención del bullying que está o que se les debe únicamente designar o endilgar a la parte de la educación o a la escuela, al colegio donde se encuentre la persona, sino también es algo integral. Entonces nosotros como padres bien debemos responsabilizarnos también de lo que consumen, de lo que hacen nuestros hijos, conocerles un poco más, importarnos por ellos y también obviamente poder identificar tal vez es que nuestro hijo está sufriendo y si es que en el caso de que sospechemos que puede ser el agresor, pues también no socaparlo o no ser alcahuetes, como bien lo mencionó hace un rato la profe. Entonces, justo yo pienso que aquí parte de los roles de los padres, uno es ser modelos de comportamiento respetuoso, ¿no es cierto? O sea, con el comportamiento tú también dices mucho. Esa es una parte importante. Y otra parte importante también es promover una comunicación abierta entre padres, hijos y educadores. O sea, por ejemplo, poder conversar con tu hijo, poderle preguntar, poderte preocupar por lo que él hace. Y también tener esa confianza de si es que sientes que él no te está contando algo, poder hablar con los educadores para conocer qué pasa, poder mediar también ahí, estar al tanto de lo que se hace. Y en cuanto a las herramientas digitales, pues es súper importante enseñar a los jóvenes a usar las redes sociales de una manera que sea segura, ¿no es cierto? Que sepan cómo bloquear o reportar comportamientos abusivos. ¿Dónde hacerlo? Bueno, bloquear y reportar comportamientos abusivos, ¿no es cierto? Y también tener un poco de control. No por nada hay herramientas actuales como el control parental, entre otras cosas que nos pueden ayudar bastante a ver o a controlar un poco qué están haciendo nuestros hijos, a tener ese conocimiento. Yo pienso que muchas veces, a veces, el desconocimiento es lo que nos hace que tomemos estos temas a la ligera y los estigmaticemos. Y parte de eso es poder conocer, capacitarse, dar un poco de luz sobre estos temas. Ahora quisiera que Lenin nos comente un poco, que le vi que acaba de levantar la mano. Por favor, Lenin, bienvenido. Cuéntanos desde dónde nos acompañas, por favor. Sí, hola, muy buenas noches con todos los presentes. Les acompaño desde acá de la ciudad de Quito, Ecuador.
Bueno, pues tengo una pregunta respecto de la temática que se acaba de topar sobre las herramientas digitales, los medios digitales. Si bien es cierto, nace desde casa, desde el hogar, la situación de enseñarles a nuestros hijos normas básicas de convivencia, cuestiones sobre el respeto, y también sobre el uso de las redes sociales y todos los medios digitales. Pero bueno, primero que nada, la sociedad y el entorno en general ya de por sí les enseña, o no digamos de enseñarles eso, sino les muestra todos los alcances que tiene, y de por sí el Internet no tiene límites, o sea, puedes encontrar lo que quieras con un par de palabras en un buscador. Nuestros hijos están a la deriva en ese mar de información, que obviamente no toda información es buena y no toda información es correcta. La cuestión es que, ¿cómo nosotros podemos, como padres, poner límites al respecto? O sea, a lo que me refiero entiendo cómo poner límites. A lo que me refiero es, ¿en qué momento sabemos o cuál es el límite que debemos tomar en consideración para no sentir que estamos transgrediendo ese espacio interpersonal del otro, que en este caso serían nuestros hijos? Para no sentir que les estamos invadiendo su espacio o su intimidad como tal. Eso básicamente sería mi cuestionamiento al respecto, mi pregunta. ¿Cómo identificar un límite sobre hasta qué punto podemos o no inmiscuirnos en su vida, en general? Gracias. Muchísimas gracias, Lenin. Muchísimas gracias por tu consulta. Bueno, parte de eso yo pienso que una de las estrategias que se puede usar con un hijo es la comunicación efectiva. Y eso se inculca desde, bueno, esto eso es algo que se hace con tiempo, ¿no es cierto? Porque si tú vienes de buenas a primeras por preocupaciones a quererte preocupar por tu hijo, lo va a sentir como algo extraño, hasta va a decir, ¿qué le pasa a este man? ¿De cuándo acá? Cosas así. Entonces, la idea es que la cercanía es algo que se va cultivando con el tiempo también. Y en ese caso, o sea, para que no, y justamente para que no te sienta como un intruso que te estás metiendo en su vida, es justamente que esté habituado a tener este tipo de conversaciones contigo. Mientras tú más familiar seas con tu hijo, y eso no quiere decir que le vayas a imponer cosas ni nada, pero conversar y hablarle de la experiencia, hablarle de cosas, es también educarle en valores. Expresarle tu opinión, lo que tú has hecho, cómo tú actúas, es parte de ser un referente, ¿no es cierto? Por eso es que lo veíamos que justamente ser parte de ser ese modelo es una de las estrategias que se puede hacer. Y como son los adolescentes bastante herméticos, bien sabemos que en muchos casos no nos van a hacer caso, no te van a hacer caso, o van a sentir ese acercamiento como invasivo. Entonces sí es bastante complicado poder llegar a tener ese tipo de relación, pero yo pienso que eso va con la confianza. Justo esa es una de las partes de la comunicación efectiva, es transmitir esa confianza, o sea, no juzgar a la persona, no decirles que chuta, es que esto que ves es pésimo, ni sé qué, sino con argumentos, tal vez con experiencias, con cosas así, pero sin estigmatizar a la persona, que uno sabe que las personas tienden a tener más reacciones defensivas cuando se sienten que les están estigmatizando, que les están atacando de alguna manera. Y eso, como en parte, yo pienso que tal vez aquí igual, no sé si es que Jorge o Diana quiere aportar con más ideas al respecto. Bueno, sí, yo quería comentar de pronto un caso que manejo en donde a una peque le están excluyendo porque no comparte los mismos intereses. No tiene celular y por ende no sabe qué es lo que hay de onda en el Instagram, qué pasó, cuáles son las plataformas nuevas. No sabe, entonces le aíslan un poco. Y la mamá, obviamente sintiéndose muy culpable, me decía, entonces, ¿qué hago? Le voy a dar el celular. Y le decía, créame que luego su hija le va a agradecer porque está viviendo la etapa que tiene que vivir en el momento correcto. Poco a poco con los adolescentes, como Ariel lo menciona, es mucho más complicado, pero ¿cuál es la clave ahí? La conexión y la negociación. Conectar con el adolescente es fundamental, ¿sí? Darle una pauta de que, ok, ¿quieres descubrir? ¿Tienes curiosidad por el cigarrillo? Mira, este es el cigarrillo, esto es lo que pasa. Si quieres fumarlo, puedes prenderlo en mi delante.
Si te da mayor curiosidad, será tu decisión, pero yo te doy la pauta, ¿sí? De hacerlo frente a mí como papá, sin juzgar. Negociar, negociar. La intimidad es un derecho, sí, pero es un derecho que se gana para los adolescentes. Entonces, recordemos que muchas veces por culpa, porque no compartimos mucho tiempo, por el trabajo, por una u otra situación, como papás les damos muchas cosas de forma material o somos muy permisivos en muchas cosas. Pero hay que negociar. Ok, tú quieres descargarte Instagram. Primero, yo voy a saber la contraseña de tu celular, porque yo te lo compré, es mi plata, yo voy a saber la contraseña de tu celular. ¿Aceptas o no? No, entonces te retiro el celular. Cómprate tú uno con tu dinero. Hay adolescentes que lo logran, ¿no? Venden dulces, se lo compran, ok, respeto. ¿Quieres la clave de mi internet? Es mi internet, ¿sí? Yo pago. ¿Sí? Entonces, negociemos la situación. Con los adolescentes actualmente hay que negociar, hay que hacerlos sentir que lo que ellos piensen y lo que ellos quieren también es importante, ¿sí? Nosotros venimos de generaciones chancletistas, en donde nos daban con la chancleta y nosotros obedecíamos. Ya no tenemos esas generaciones, ya nos pueden denunciar, ya es violencia intrafamiliar, ya lo ven de otra forma. Entonces, también tenemos que ver otras estrategias para vincularnos con nuestros adolescentes y negociar. La negociación va a ser que los chicos se sientan apreciados, validados y aceptados y también cumplan y sigan nuestras reglas y nuestra ley, porque a fin de cuentas es nuestra casa y nosotros somos los adultos responsables. Muchas gracias, profe. Yo pienso que esa palabra es acertada, justo el término negociar, porque nos olvidamos a veces que los adolescentes sí son nuestros hijos, pero son seres humanos con su propia abolición o sus propios motivos, su propia voluntad. Entonces, si nosotros negociamos con ellos, los respetamos como personas que pueden tomar su decisión. Y esto hace que sea menos invasivo también nuestra posición frente a ellos. Profe, le quería decir algo. Justo en el chat hay una pregunta para usted. Nicolás Amaya menciona, ¿y si al adolescente le gustó el cigarrillo y desarrolla un vicio? En el ejemplo que usted daba, profe. Ya, recordemos que también debemos ver cuál es la necesidad detrás de la conducta. Por lo general, quienes desarrollan una adicción al tabaco tienden a tener dificultad con el vínculo femenino, es decir, con la parte materna, ¿sí? Lo dice la psicología. Ojo. Entonces, si voy generando esta adicción, primero que recordemos que para generar una adicción requiere de un tiempo prolongado, y usted como papá o como adulto responsable le da el libre albedrío. Obviamente le va a decir cuáles son las consecuencias a futuro, pero también es una pauta para considerar que psicológicamente hay una necesidad de por medio. Y ninguna adicción es solo porque le gustó la sensación, sino porque la adicción es generada por una necesidad a nivel psicológico, por una carencia afectiva. Entonces, más bien, yo no me diría que genera una adicción, sino a ver cuál es la pauta que me da para saber cuál es el motivo por el cual yo quiero sentir esa sensación de forma frecuente. Muchísimas gracias, profe. No sé si es que contestamos sus preguntas, chicos. Espero que sí. Eh, a ver, bueno, continuemos. A ver, ¿qué hacer en caso de estar sufriendo bullying? ¿Qué hacer en caso de eso? Bueno, para el blanco, ya no le llamemos víctima, para el blanco. Hablar con alguien de confianza. ¿Qué significa esto? Un familiar, un amigo o un profesor, con alguien que te inspire confianza. ¿Y cómo se genera la confianza? A través de la comunicación efectiva. Si nosotros queremos generar confianza en nuestros hijos, en esas personas, primero es escuchar sin juzgar, importarnos por lo que que nos, hacer notar que nos importa lo que nos están diciendo, ¿no? No hacerlo de menos, no estigmatizar lo que nos dicen y más que nada dar una retroalimentación de lo dicho, ¿no? A la persona. Y ahí sí vamos generando confianza entre parte de lo relacional. También guardar la evidencia del acoso.
es importante guardar la evidencia del acoso si es que tenemos capturas en el caso del ciberbullying. Puede ser bastante útil hasta para alertar a otras personas, ¿no es cierto? Y también para nosotros también defender nuestro punto, porque hay casos que a los bullies no se les llega a creer. Y eso también lo mencionaba antes la profe, a veces hay padres que alcahuetean a sus hijos y no lo creen, pues si tenemos evidencia es mucho más fácil desmentir este tipo de posiciones, ¿no es cierto? No responder con agresión. Lo que dicen es, o hay muchos consejos que te dicen, es que si te pega, tú también pégale, o ese tipo de cosas, lo cual podría servir en un entorno que es netamente agresivo y ese tipo de cosas, pero supongamos que si tú le dices, anda, defiéndete, golpéale también, y es una persona que no tiene herramientas, no sabe pelear, y un grupo de personas le están justamente acosando, ¿qué puede pasar si él va, se hace el valiente sin tener herramientas y le agreden un grupo de personas? Puede empeorar la situación o incluso puede que si es que se defiende, lo tomen a él por agresor y tenga problemas en el colegio, en la escuela. Entonces, parte de eso es también seguir un protocolo, ¿no es cierto? Y por lo general, esto de las actitudes violentas no tienden a ser la respuesta en este caso. Buscar ayuda profesional. En el caso de que, por ejemplo, ya, como vemos, puede derivar el bullying y el acoso en distintas patologías, ¿no es cierto? En distintos cuadros también psicológicos. Entonces, lo ideal sería justamente tratar a la persona que fue víctima o blanco de bullying para evitar que esto se genere, para darle justamente esa red de apoyo que necesita y una contención necesaria para evitar que esto se agrave en un futuro. Y también darle, obviamente, herramientas de resiliencia. Para eso también es necesaria la ayuda profesional. Y esto también puede venir de parte de los padres, fomentar la resiliencia y el autocuidado, ¿no es cierto? Hacer que las personas sean más resilientes. ¿Cómo? A veces puede ser útil la meditación, distintos tipos de mindfulness, como ya lo hemos visto en otros conversatorios, o el de la ansiedad puede ser un motor o un medio válido para poder tramitar tu ansiedad, tu frustración, otras cosas, poderte centrar en el aquí y en el ahora y orientarte en lo real, ¿no? No perderte en esas suposiciones ni en ese estigma que te han impuesto. Entonces, justamente esa es la idea, ¿no es cierto? Que, como dijo la profe, vamos a enfrentarnos a 1 millón de bullies en toda la sociedad y no vamos a poder denunciar a todos, pero también cómo nosotros podemos afrontar las situaciones va a determinar de cómo nos adaptemos y de cómo estemos y de nuestro bienestar posterior también, entre eso. Eh, bueno, para los padres y educadores, es esencial que los padres y educadores, justamente como les había dicho, parte de la comunicación efectiva es escuchar sin juzgar, escuchar a la otra persona, lo que te tenga que decir, no decir, chuta, pero yo me acuerdo que a mí antes me pasaba, anda, defiéndete, anda, pégales, si te pasa algo, sino en verdad escucharle. Validar sus sentimientos, decir, chuta, es terrible, me imagino que es demasiado duro para ti contarme esto, tal vez te daba vergüenza, pero bueno, en mí puedes confiar. Y reportar el caso a las autoridades escolares o a la búsqueda de apoyo legal si es necesario, como les dije. O sea, hay distintos derroteros que podemos seguir, ¿no es cierto? Y hay algunos marcados que son la denuncia formal que se puede hacer. Y también si es que agotamos los recursos que tenemos en nuestro medio, podemos llegar también a buscar apoyo legal si es que es necesario, pero hacer sentir a la persona que es blanco que su queja es válida, ¿no es cierto? Validar esa queja y además de eso también hacer sentir que es importante buscar ese resarcimiento para esa persona. Es súper importante que tenga y que esa persona sienta que tiene ese apoyo. El bullying en línea. Bueno, ¿qué hacer en el caso de bullying en línea? Es básico enseñar a usar las redes sociales. Como dijeron, el Internet es un mundo tan vasto que es tan complejo tener un control total sobre eso, pero saber conversar con alguien, tener la confianza y darle ciertas directrices a una persona le hacen que ya tenga por lo menos el conocimiento y saber qué hacer. Tener esas herramientas te dan por lo menos una ventaja, ¿no? O sea, ya que las uses o no, eso depende de cada persona. Como les dije, cada persona, cada adolescente, cada niño tiene su propia voluntad y puede llegar a hacer algo, pero si nosotros somos modelos y confían en nosotros, es mucho más fácil poder tener ahí cierta influencia, ¿no es cierto? Y poder guiarles correctamente.
¿Qué más? Bueno, nosotros aquí en nuestro país, en el medio, tenemos distintos recursos de apoyo. Como ya lo mencionaba la profe, hay una gestión que se hace en el Ministerio de Educación, también se puede llegar a denunciar en los medios oficiales, en números de emergencia, y también el municipio tiene un número para poder, donde presta asistencia psicológica a las personas que la necesitan, ¿no es cierto? Igual que en los otros países existen también este tipo de medios. Entonces la idea también es un poco conocer para saber dónde uno puede recurrir ante este tipo de situaciones, ¿ya? Bueno, ahorita no sé si es que tienen tal vez hasta aquí alguna duda, quisieran preguntarme algo de lo que les he mencionado en estas últimas diapositivas, tal vez si es que tienen algún otro consejo sobre qué se podría hacer en caso de bullying o tienen alguna otra idea. No sé si es que alguien quiere compartirnos, por favor. Bueno, yo solo para aportar un poquito, mencionar y añadir que es importante trabajar no solo en desarrollar la inteligencia a nivel cognitivo, ¿no? Y exigirle buenas calificaciones a nuestros peques, sino también trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, que es fundamental. Permitirles que se sientan en un espacio seguro, como usted lo decía, y sean validados. Trabajar mucho en su autoestima y en su autoconcepto, empoderarlos, y empoderarlos no del tipo, si te da, dale vos el doble, no, porque hay que recordar que la violencia solo genera más violencia y vamos a tener, a fin de cuentas, peores consecuencias. Entonces, sí es importantísimo trabajar en habilidades sociales, como les había mencionado, y en darles las pautas necesarias con escenarios, ¿no? Si pasara esto en la escuela, ¿tú qué harías? Para saber cómo se manejaría su hijo, su hija, usted en ciertas situaciones y conocer cuáles son sus herramientas y poder proporcionarles las que les haga falta, ¿sí? Recordemos que estamos criando o estamos creciendo para un futuro en donde ya no va a haber denuncia, en donde ya no va a haber Ministerio de Educación, sino como les decíamos, van a enfrentarse a un mundo real en donde va a haber acosadores todo el tiempo. Entonces hay que darles las herramientas necesarias, desarrollar inteligencia emocional, como les había dicho, y proporcionar una buena autoestima. Creo que es una de las claves súper importantes. Somos uno de los países que a nivel global tenemos la peor autoestima del mundo, creo yo. Entonces es importante trabajar desde súper chiquititos en el yo soy valioso, soy importante, merezco respeto y de esta forma uno se lo cree y lo proyecta. Entonces trabajar muchísimo en eso en nuestro. Muchas gracias, Dianita, por tu intervención. Yo quería acotar algo. Bueno, como ya hablamos antes, antiguamente nosotros no existía mucho estos conceptos de bullying, entonces era como que me está molestando, ok, me está molestando. Entonces no había protocolos en sí en aquel entonces, eh, yo voy a contar desde mi experiencia, porque por mi naturaleza física fui un poco objeto de bullying cuando estuve tanto en escuela como en colegio por ser diferente, ¿no? Creo que esa es la primera condición para que suceda el bullying, que es que una persona sea diferente, que se vea diferente, que luzca diferente o que piense diferente en sí, ¿no? Entonces, este hecho en sí, en aquel entonces no había ADS, había por ahí una psicóloga, había por ahí tal vez tus papás que te decían alguna cosa. A mí yo recuerdo, mi padre me decía, si te molestan, no te dejas, vos también les molestas, le dices a la profe, o si te pegan, vos también le pegas. Entonces, así fue como nos criaron antiguamente. Si uno recibía una molestia o decía una cosa, reaccionaba a la reacción. No, por lo general a veces avisabas a la profe, a veces no, pero muchas de las veces no podías hacer eso porque estabas en un lugar donde no estaba la profe. Entonces te tocaba defenderte a ti mismo
y obviamente no sabías las herramientas, lo que se sabe ahora, no existen los talleres, el acompañamiento tanto de papás, amigos y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que a muchos de nosotros, me pongo en esa lista y creo que pongo bastante gente también ahí, nos tocó formarnos así. El hecho de que te molesten y ir sacando tus propias conclusiones, irte tú mismo diciendo no son así las cosas o busca ayuda, tú no eres así. Y eso con el tiempo, cuando ya vas creciendo, vas aprendiendo, vas curándote, por así decirlo, entre comillas, y vas perdonando también a la gente, ¿no? Te digo porque yo tuve esta experiencia de una persona que me bulleaba, por así decirlo, cuando yo estaba en la escuela y me la encontré hasta el colegio, mejor dicho, como hasta tercer, cuarto curso, algo así fue. Entonces, esta persona, este chico, yo me lo encontré cuando ya salimos del colegio posterior, aproximadamente cuando teníamos unos 20 25 años, 20 años más o menos, sí. Y él me supo decir, claro, yo siempre tuve una relación incómoda con él porque me molestaba y en el momento en que nos encontramos no fue casual, ¿no? Él simplemente me pidió perdón, me dijo, oye, pana, yo sé que tales cosas pasaban cuando éramos chamos, así que yo te pido disculpas por lo que haya pasado y todo, ¿no? Entonces también creo que es también el hecho de saber madurar un poco, saber considerar de que en aquel entonces somos niños, no estamos muy abiertos a tantas posibilidades, somos adolescentes, no queremos escuchar lo que nos dice la gente, por naturaleza nos queremos ir en contra de todo lo que nos digan, esté bien o esté mal. Y posterior a nuestros comportamientos, tomar una decisión más sabia, más pensada, que sería en este caso pedir perdón y por mi lado tal vez perdonar y decir, ok, es una etapa, es algo que pasó, es algo que te formó también, porque ciertos, como dicen, nos formamos también de las cosas buenas y de las cosas malas, entonces también son cosas que van formando tanto tu personalidad como tu carácter y obviamente lo que tú vas a proyectar y a sacar de ahí, ¿no? Porque me enseñó cosas muchas diferentes, a defenderme, a entender que muchas veces mis amigos no lo hacían por querer, sino porque alguien más se lo decía o porque ellos pensaban que estaba mal, que era así, o yo te decía esto porque creía que eras así asado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos en la escuela, colegio, es cuestión de percepción de las cosas, ¿no? Eso quería acotar nomás una experiencia un poco personal, dándole un poquito más de matiz acá al conversatorio para seguir con el caso que nos iba a comentar Dani también, parece que nos toca. Eh, Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia. Justamente creo que de eso viene y remarca el hecho de la resiliencia, ¿no? A la final pudiste desarrollarte, ser resiliente en base a eso y te costó bastante y es esa la cuestión, o sea, como él dijo, nosotros, muchos de nosotros los que estamos hablando aquí nos criamos en ese y con esa idea de que si es que te molesta, tú pégale más duro o tú también devuélvele o no te dejes y ese tipo de cosas que a la final ahorita estamos viendo y quisiéramos haber tal vez tenido este tipo de conversaciones antes para poder saber qué hacer, porque tú bien vas y te tienes que defender luego con todo el mundo, o no es solo una persona, sino con varias personas, o llegas allá y a veces por denunciar con la profesora te va peor, porque luego eres el chismoso y luego se va ella, te dejan solos en el aula o en alguna cosa se va el profesor, también te dejan solos en el aula y ya, pues muchos sabemos que a los chismosos a veces les va peor. Entonces, en ese tipo de cosas, hasta incluso usar ese estigma para cuando tú te quejas de algo que te están haciendo, que te están abusando de ti, usar ese mote para decirle chismoso a esa persona que lo único que está queriendo es denunciar su victimismo, son parte de la realidad en la que tuvimos que crecer. Ahora, es parte de nuestra responsabilidad tratar e intentar cambiar esto, ¿no? Cambiar con nuestros recursos, empezando desde la casa, con los valores, hablando con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros conocidos, etcétera, sobre el tema, dándoles otro tipo de respuestas también si nos vienen a solicitar ayuda. Como pueden ver, hoy día hemos visto que el bullying es un problema bastante serio que tiene sus consecuencias graves para la salud mental. Y nada, pues la idea es justamente informarnos, gozar de este tipo de espacios que nos dan un poco de este tipo de información útil para poder tener o llevar a cabo acciones que nos permitan prevenir, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones y así crear entornos seguros. Eh,
Y la idea es no dejar de apoyar a quienes lo necesiten, ¿no? Puede ser que sean conocidos o no. En este caso, no nos volvamos cómplices también de este tipo de abusos. Eso sería la idea. Bueno, pues por el momento y por el tiempo también, nosotros ya vamos y hemos llegado a la parte final de nuestro conversatorio. Ahora, eh, y bueno, a todos, muchísimas gracias por participar. Recuerden que sí, podemos juntos hacer la diferencia en la prevención del bullying. Quisiera preguntarles ahora, ¿qué ustedes harían, ya habiendo escuchado también nuestro conversatorio y también con sus propias ideas, qué harían si es que algún hijo suyo, sobrino, conocido, primo, creen que esté sufriendo de bullying o pueda ser agresor de bullying? No sé si es que alguien quiere comentarlo ahorita que ya estamos terminando y podemos tener un diálogo un poco más abierto. Perdón, amigos, solamente una acotación. Acabo de subir un link al chat en este momento que es una encuesta de cierre que nos sirve a nosotros como retroalimentación. Entonces, por favor, si nos ayudan resolviendo la encuesta de cierre, es muy cortita, son 4 o 5 preguntas para que nos ayuden resolviendo. Entran al link, es un link del Google Forms para que la puedan resolver. Eso nada más. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, tal vez alguien quiere comentar algo, quisieran compartirnos qué harían en caso de que alguien cercano a ustedes esté sufriendo bullying. Bueno, veo que están deseosos de participar, no mentira. Entonces yo creo que ya podemos dar por terminado esto. Por mi parte, muchísimas gracias con todos por estar conectados aquí en este espacio. Igual vamos a seguir haciendo este tipo de talleres, estén al tanto, vamos a intentar ver otro tipo de temas. Igual, por favor, respondan la encuesta de satisfacción, que ahí hay una parte donde nos pueden sugerir sobre qué hacer los nuevos conversatorios y los vamos a tomar en cuenta para hacer el siguiente conversatorio, por favor. También, si es que nos quieren dejar algún comentario o algo, nos pueden escribir, nos pueden buscar en redes sociales, ahí tienen nuestras redes sociales, también nuestro WhatsApp. Para que se puedan dirigir donde nosotros. Igual pueden ver nuestros otros conversatorios en YouTube, que tenemos un conversatorio anterior sobre la ansiedad y también sobre el suicidio. Y también nuestros cortos que hacemos y también los difundimos por a través de las otras redes sociales. Les agradecemos muchísimo. De mi parte, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por seguir nuestros conversatorios, por hacer que Mentalízate siga moviéndose, que nuestro objetivo es justamente difundir la salud mental y promoverla, y no podría ser esto así si no fuera por ustedes, las personas que nos siguen y que están alimentando continuamente esta comunidad. Igual, muchas gracias a toda la TAM, ya nos vamos a conectar próximamente con ellos, y eso, chicos, de mi parte, muchísimas gracias, Dianita, por habernos aportado el día de hoy y acompañado el día de hoy también. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí siempre, y a todos los asistentes por haber participado. Igual a esto, a la TAM, a Martín, que ya creo que se desconectó. Muchísimas gracias a él también. Listo, amigo, muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden de la encuesta de salida, está en el chat, solamente para que la respondan. Muchas gracias y nos vemos en un próximo conversatorio. Ya tenemos algo listo por si acaso. Hasta luego, buenas noches. Gracias, chicos. Bye. Muchísimas gracias a todos. Hasta la Gracias, próxima. chicos. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.